Y yo quisiera empezar este tiempo, pues ya oramos, el Señor yo creo que entiende con una vez que le digas, Señor, guíanos, ¿verdad? Aunque nunca está por demás, pues pedírselo de nuevo, porque, ¿saben? Somos muy fáciles de distraernos por las ocupaciones o por traerse una carga media pesada en los pensamientos y en el corazón, y es muy natural en nosotros distraernos. Incluso cuando estás orando y más de 2 horas acostada, ¿qué pasa? Quedas bien dormida. A mí me pasa muchas veces. Entonces, es recomendable que te salgas mejor a caminar, si tienes un parque ahí cerquita. Espero que ya lo hayan hecho. Si pasaron 2 horas arreglándose, ¿qué es lo que pasa más o menos, Silvia? Ya la estoy ventaneando, ¿verdad? Están, como dicen, adornándose un poco más la belleza que ya tienen. Y es bueno. Pero si esas 2 horas... Ahora, yo les recomendaba la vez pasada que cuando estás en estas 2 horas arreglándote, si estás viéndote al espejo y todo eso, dale gracias por cómo eres, tus ojos, o sea, por la parte física. Por ahí se empieza, pues es lo que ves, ¿no? Porque el espíritu pues ya necesita más, como más atención. Pero si estás ahí en el espejo, Señor, gracias por este cabello, aunque me lo tiña, pero es mi cabello. No importa que te lo adornes y que te le eches otro tinte, eso es muy secundario. Pero es dar gracias por quién eres. Gracias porque soy mujer y porque no ando anhelando ser hombre, ¿verdad? Como algunos. Gracias porque tú me diseñaste. Las que han estado en el diseño femenino, ¿cómo se llama el curso? Diseño divino. Pues es una buena oportunidad para ejercitar ahí gratitud, ¿cómo le llaman? Contentamiento. ¿Qué más? Aceptación. Aceptación no es de, ya me tiro a la fatalidad, pues así me hizo pues como yo no quería, ¿verdad? Gracias porque no me ando comparando con otras, porque dicen que las mujeres se visten para agradar más a las mujeres que a los hombres. Y entonces, gracias porque no tengo me has frenado para no irme por esos caminos. Entonces, en esos tiempos hay que aprovecharlos. Y en veces, sé que es una lucha interna, todos la vivimos, los hombres con nuestras luchas internas y ustedes con las suyas. Pero esos tiempos, antes de venir aquí o antes de venir a hacer cualquier actividad, es para, como cantábamos ahorita, que el Señor te arroje su luz y no que venga desde afuera. ¿Dónde está Jesucristo? Sé que está en todas partes y lo llena todo, pero también llena nuestro pequeño cuerpo. Ahí está, escuchándote, observándote, atendiendo, con toda su capacidad. Y ahí está. No está silencioso porque habla de miles de formas. Está el Espíritu Santo que está ahí combatiendo contra tu carne y mi carne, contra mis tendencias naturales de rebelarme contra Él, de esclavizarme a hábitos pecaminosos. Y Él sabe si estamos amarrados y atados en algo y busca liberarnos de esas circunstancias. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿quiénes tienen de aquí menos de 1 año de que tú sabes que el Señor te salvó, te perdonó, te justificó, te pasó de muerte a vida y de las tinieblas a la luz? ¿Quién tiene menos de 1 año aquí? Dicen de conocer al Señor, pues que lo reconociste como Salvador, vamos, una vez y para siempre, porque el nuevo nacimiento se da una sola vez y para siempre. Nada de que me estoy convirtiendo en cristiana, pues sí, no es un proceso. El nacimiento físico es un proceso. Claro que son 9 meses la gestación se da así, un solo evento. El parto, el alumbramiento se da una sola vez, ¿cierto? Igual el alumbramiento espiritual. Dios le da, es como cuando le sopló Dios a Adán el espíritu al cuerpo físico que estaba ahí, que ya había formado. Le sopló.
Dice, sopló en él el espíritu y fue un alma viviente. Entonces Adán lo primero, no me imagino, no quiero imaginarme nada, reconoció a su creador, porque el espíritu te da la capacidad para reconocer a tu creador y a tu hacedor y al que te dio la imagen y semejanza, la capacidad para relacionarte con él. Y el nuevo nacimiento, estando muertos espiritualmente por el pecado, también el Espíritu Santo sopla vida a tu espíritu una sola vez y para siempre. Entonces reconocemos a Jesucristo como Salvador, descansamos en Él nuestra confianza para la salvación y para la eternidad. Y en ese momento, sin tu intervención, Dios te recibe como hija, te adopta y va cargada toda, estás llena de bendición espiritual en ese momento. Dice Pablo, Dios te sienta en los lugares celestiales posicionalmente, físicamente todavía no, pero tu persona está ya situada por la eternidad en lugares celestiales, en Cristo, para siempre. Eso no cambia nunca. Claro que hay unos que dicen que se pierde la salvación y que si no haces lo que Dios dice y todo eso, corres riesgo de perderla. Bueno, espero verlos allá. Jesucristo hace una obra perfecta. No depende de tus esfuerzos ni tus méritos. Te perdona, primero, antes que perdonar, fíjense muy bien, le da vida a tu espíritu, porque el espíritu está muerto. Y por estar muerta en tus delitos y pecados, cometiste y yo cometí muchos pecados y los seguiré cometiendo. La gran obra sorprendente es que el Espíritu le da vida a tu espíritu. Eso es lo importante. Por eso dice, te pasó de muerte a vida. Y sí, después viene todo el perdón de los pecados, que es el fruto de la muerte espiritual. ¿Captan? Dice Pablo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1. Tienen que manejarlo ya con toda esa rapidez. Efesios 2:1. Dios nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Allí empezó toda una dinámica. Ese fue el cambio de los más dramáticos que puede vivir una persona. Cuando Dios te pasa de muerte a vida y de las tinieblas a su luz admirable. Del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. ¿No lo dice ahí en Colosenses 1? Son cosas que tenemos que tener ahí bien presentes todos los días, porque ¿sabes qué? Esa es tu identidad nueva, mi identidad nueva. Soy una persona creada por Dios. Soy una persona redimida y salvada por Jesucristo y sellada con el Espíritu Santo. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿tú quién eres? Pues sí, si eres mujer, si eres mamá, si eres esposa, como en la película esta de Vencedor, algo así, ¿no? Que le pregunta el entrenador, le pregunta el señor que está en la cama al entrenador, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y le costaba trabajo. Lo primero que puedes decir, soy una persona creada por Dios. Tengo un creador y un diseñador de lujo. Más que orquestas de la renta y Gucci y todos esos, ¿verdad? Porque ellos diseñan ropa. El Señor nos diseñó como personas. ¿Qué más puedes decir? Soy una persona a quien Dios buscó y salvó y perdonó. Esa es mi nueva identidad. Y como les decía, ese es el cambio más dramático. Pero ahí empiezan toda una serie de cambios. Y ahorita en estos meses ya han estado ustedes reflexionando sobre las 7 ¿qué? Causas del estrés, algo así dice el libro. ¿Cómo se titula su libro? Sí, es un recurso muy, muy útil, es muy práctico, pero no hay que comernos todo lo que dicen los materiales que son guías y ayudas. No son perfectos. Tenemos que acudir a la palabra de Dios. Por eso digo,
Efesios 1 y 2, a mí en el año 85 del siglo pasado, el Señor me cambió toda la perspectiva. Primero, me ayudó a entender quién era, porque era una persona muy insegura. Incluso a Silvia en el 80 le dije, cuando estaba muy inseguro, yo le decía, íbamos en el coche, ella me llevaba hacia el grupo de jóvenes, tenemos 20 y ella 18. Le dije, tú y yo no le haríamos juntos, ¿verdad? Qué seguro, ¿verdad? Pues, ¿cuál inseguro? Ella nomás se quedó callada. Pero ¿qué tal 10 años después? Cuando el Señor ya había trabajado mucho conmigo, me afirmó muchas cosas y en el 89 le dije, ¿te quieres casar conmigo? Nada de noviazgos ni andar, si la hacemos juntos o mano sudada. No, ¿te quieres casar conmigo? Se quedó así de 1000 colores. Dice, caray, dice, quedamos que no íbamos a bromear ya con eso. Le dije, no, es que no estoy bromeando. Y pues dice, ¿y por qué me escogiste a mí? Porque había otras chicas ahí merodeándome. No, más bien, bueno, en el escenario, pues, ya le digo, pues, tú y yo sabemos que el amor es una decisión. Y así como Dios decidió amarme a mí, incondicionalmente, sin mérito alguno, y a pesar de lo que soy, me amó y me recibió. Y yo así decidí por ti. Y quisiera amarte como Él me ama a mí. O sea, yo ni me la creía lo que estaba diciendo. Me sentía flotando así, abajo del mezquite, ahí donde estábamos, ahí en la roca. Es bueno recordar. Y dice, con eso me desarmaste. Y ella dice, ¿y para cuándo quieres que nos casemos? Tú di qué tiempo. Si ya te esperé 30 años, que no te espere 3 meses, porque tenía ya mis 30. Y dice, con eso me volvió a desarmar, porque si me hubieras dicho una fecha, te digo que no. Y a los 15 días me dijo que sí, con una tarjeta ahí romanticona. Pero los cambios el Señor le da su tiempo. Y con ustedes les ha dado su tiempo también. Trabaja individualmente. Y en eso de las conquistas y las derrotas, de pecados, de trampas, de encadenamientos, de esclavitudes, o sea, volvemos otra vez a las esclavitudes, porque es parte de nuestra naturaleza. La naturaleza pecaminosa no la quita Dios de tu ser cuando te salva. ¿Saben por qué? Al menos hasta donde Dios me ha permitido entenderlo, es para que sepas específicamente qué pecados te perdonó. Porque cada día, y a veces por largos ratos o tiempos, estamos como empantanados. ¿Se han fijado en ciertos pecados, ciertas prácticas, ciertos hábitos, ciertas rebeldías contra Dios? Porque el pecado es rebelarte contra Dios abiertamente, consciente o inconscientemente, contra tu nuevo Señor. Por algo el Señor vez tras vez al pueblo de Israel lo confronta y le dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No quiere decir que no le digamos Señor, porque sí lo es. Pero tienes que ser consistente, o sea, eso es lo que busca Dios y el Señor Jesucristo. Isaías, si usted leyera ese libro con mucha calma, en el capítulo 1, Dios le dice al pueblo de Israel, el asno conoce el pesebre de su amo, pero ustedes ni eso. Ahora, ¿lo hace para estarnos fastidiando? No. ¿O para plantarnos en nuestra cara nuestros pecados de nuevo? No. ¿Por qué razón? Ya los perdonó Jesucristo. Una cosa es que te condene y otra cosa es que te confronte con lo que haces. Cuando nos confronta, nos dice, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus motivaciones? Ya te di una nueva condición. Te di un destino seguro. Y me comprometí a acompañarte todo ese trayecto.
¿Qué más quieres? No es que te pregunte qué más quieres, pero lo pensamos, ¿no? Entonces sí, lo hace para confirmar lo que Él ya ha hecho. Nos salvó de la condena, de la culpa, pero nos quiere estar salvando y librando y sacando de esos pantanos de la práctica. Le llaman conquistas, ¿no? O sea, cuando tú sales de ciertos hábitos o ciertas prácticas, cuando las vences, aunque sea temporalmente, porque caemos generalmente en ocasiones repetidas, en este caso en la amargura. O sea, no es porque venzas de una vez por todas la amargura, no se conquista de una vez por todas. Es un proceso de cambio. Yo ahí les compartí 2 hojas. Busquen la imagen que está ahí donde está un árbol del lado izquierdo y un árbol seco del lado derecho. La imagen oscura o gris. Aquí estamos en este modelo representados y es muy efectivo este modelo para trabajar cómo Jesús nos puede estar liberando de pecados específicos como la amargura, la ira. En el retiro van a estar viendo conquistando la ira. Y aquí, en esta imagen, se puede decir representada nuestra persona. Y Jesucristo usa esas figuras. ¿Se acuerdan que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos? ¿Se acuerdan de esas enseñanzas que les dio ahí a los fariseos? Y dice que del corazón salen todos los malos pensamientos, ¿qué más salen del corazón ahí? Da una lista larga, los pleitos, las contiendas, las hechicerías, los enojos, todo tipo de, o sea, sean verbales o pensadas o en hecho, dice, del corazón salen todas esas cosas. El corazón es el centro de todo la parte inmaterial del ser humano. Y el cuerpo es un medio de comunicación o de manifestación. Pero el corazón es lo que más le importa al Señor. Lo exterior es secundario. Y aquí estamos representados. Dice, el buen árbol simboliza a la persona justa, quien ya somos en Cristo. Ándale, lo tenemos ahí, ¿verdad? Gracias, Denny. Denny se luce. El árbol espinoso simboliza a la persona injusta. Fíjense, es curioso. Y solamente se da en nosotros los hijos de Dios. Somos justificados por Cristo y ya estamos en una posición distinta, pero también seguimos cometiendo injusticias, todo lo contrario a lo que Dios piensa y es, ¿cierto? Quizá ahorita antes de venirte aquí, no sé, ofendiste a alguien o traes pensamientos de venganza o algo así. Solamente se da en nosotros. Seguimos todavía pecando, pero ¿para qué les dije que permitía a Dios tener la naturaleza pecaminosa? Para que sepas que te perdonó en la cruz, que pagó en la cruz. Porque le pedimos perdón por todos los pecados, ¿cierto? Cuando le pedimos que nos salvara. No sé si lo hicimos del todo conscientes, pero le dijimos, perdóname, Señor, de todos mis pecados, ¿cierto? Él lo tomó en serio, muy en serio, porque sí pagó todos tus pecados, desde el primero que cometiste hasta el último, antes de exhalar el último suspiro. Ya está pagada la cuenta. Pero si ahorita andamos enredados en algún pecado, incluso hasta oramos ahorita, estando en pecado. No nos vamos a poner a discutir si Dios escucha tu oración, si estás en pecado o no. Eso es asunto para otro tiempo, para reflexionarlo. Pero sí está como dice Pablo, lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que hago no lo quiero hacer. Y en Romanos 7 habla de esa lucha interna, de las injusticias que hace sin desear hacerlas.
Pero todos los 6 capítulos pasados habla de que ya somos justificados en Cristo, libres. En el capítulo 6 dice, ya no te vuelves a esclavizar o atar a esos pecados que antes tenías. Hay vida nueva, cosas nuevas, dice Pablo en Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva vida, nueva vestimenta, nuevo destino, nuevo hogar, nuevo Señor, nuevo todo. ¿Para qué regresarte a lo viejo? Pero la naturaleza pecaminosa está allí. ¿Saben para qué? Para que sepas que Dios vence todo tipo de mal y que hay poder para cambiar todo tipo de mal y que la verdad siempre va a estar por encima del mal y de la mentira y de la amargura y de la ira y de todo. Para eso la dejó allí, para que tú conozcas en forma personal y día a día, instante a instante, su poder en ti. Y que de veras, digamos, no nada más recitarlo así y suena bonito, soy más que vencedora en Cristo Jesús. ¿Se nota en tu vida diaria? O sea que eso tenemos que ser congruentes y consistentes. Andar conforme a lo que somos. Soy hijo de Dios, que se note. Y no es aquí en la reunión nada más cuando estamos entre otros hermanos de la familia del Señor. Las luchas a veces más duras son cruzando esa puerta. ¿Y sabes quién es el enemigo más peligroso? ¿Y tu peor enemigo? Tú misma. Porque a veces, no, el enemigo, ¿verdad? Y Satanás, y me trae pero asediada. Y casi ven al esposo como un demonio, ¿no? O a otros, al jefe del trabajo, o a veces a alguien aquí de la iglesia. Porque no crean que porque estamos aquí en el campus ya traemos una aureola aquí y andamos así, ¿verdad? A veces hasta traes tu Biblia. Por favor, no adopten esas poses. Así. Bueno, a los hombres les da mal por andar así, ¿verdad? Digo, no que esté mal, no estoy juzgando que esté mal las poses. Pero dices, bueno, ¿será que esta de veras está aquí adentro? Porque la cargamos aquí del lado izquierdo, ¿verdad? Porque aquí está el palpitar. ¡Tum! Que de veras esté allí. Dice Pablo que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y eso quiere decir que te tienes que exponer diario a ella. ¿Cómo vas a dejar que penetre si no ni la abrimos? Entonces, esas 2 horas cuando están arreglándose, pues por lo menos escucharla, leída de alguien, pero que esté penetrando, que esa es la voz de Dios esté escuchando y que ya cada quien decide y es todo un proceso llevarla al corazón. Entonces aquí, para no tardarnos más, aquí estamos representados. El fruto, dice allí en la parte media, simboliza las obras de la persona. Todo tipo de pensamientos, emociones, actitudes, palabras y acciones, etc. Todo eso es el fruto que está ahí en el corazón. La raíz que produce el fruto es el corazón, dice ahí. Una cosa es el corazón, otra cosa es el fruto. El corazón, ¿qué comprende? Lo que le llaman el hombre interior, la parte abstracta. Es la mente, el entendimiento, el alma, el espíritu, etc. Aquí, si leen varios libros, van a encontrarse con dicotomías y tricotomías y todo eso, y ha sido discusión yo creo que de 2 siglos, fácil, o más. Porque desde los filósofos griegos se habla de la estructura del ser humano. Pero si atendemos lo que Dios dice, pues es una parte inmaterial y la parte material. Y si nos enfocamos en esas 2
pues no nos metemos en tantos líos, ¿no? En segmentar o así. Es todo lo abstracto, todo lo inmaterial, todo lo espiritual. Ahora, el corazón, que es todo lo anterior, ¿qué pasa? ¿Qué acciones realiza? ¿Alguien puede leerlo? Así, con voz fuerte, femenina. Etcétera. Son muchas acciones que surgen del corazón, del interior de las personas, sea hombre o mujer. Aquí Dios no hace distinciones, como les decía al principio. Hijos de Dios somos hombres y mujeres, y dice, en Cristo no hay mujer ni varón, en Cristo. Para otros efectos sí somos mujeres y hombres, para otras funciones, otros propósitos. Ahora, el calor son las circunstancias o presiones de la vida. Y aquí abajo tenemos esos símbolos en ciclos que se repiten. El sol ahí, el número 1, abajo en la imagen de abajo, son todo tipo de circunstancias que tú y yo vivimos a diario. Todos los días vivimos diferentes circunstancias y cada quien vive sus propias circunstancias. Seas casada, soltera, abuela, madre o lo que sea. Las circunstancias, las condiciones son muy diversas. Y las circunstancias, como les decía, son medios de prueba. Dios permite que pasemos por miles de circunstancias y son un recurso de Dios para saber qué hay en tu corazón, qué es lo que Él quiere cambiar. Y a lo que le llaman la dinámica del cambio es eso. ¿Cómo procesas, cómo enfrentas, cómo respondes a esas circunstancias? Porque es lo que Dios quiere estar transformando. Que desde el primer día de haberte salvado, tú respondas cada vez mejor. Des pasos de mayor confianza en Él y que vivas en su poder y ya no en el tuyo. Que enfrentes las circunstancias con sus medios y con su sabiduría y no con tu propia prudencia. Porque dice Salomón que no confiemos en nuestra propia prudencia porque torcemos los caminos, nos desviamos fácilmente. Si somos ovejas, ¿saben a qué distancia ven las ovejas máximo? ¿Bien? 2 metros. Después ya ven todo borroso. Por eso requieren de un pastor. Entonces, si tú te consideras de veras una oveja, tienes que reconocer que tienes miopía o por corto alcance para percibir, para distinguir las cosas. Y corres mucho peligro más allá de 2 metros. Entonces necesitas de la guía obligadamente de Dios. Porque si no, pues dice el Señor, los voy a enviar entre lobos rapaces. ¿Ahora nos mandó solos? No. Dice, yo estaré con ustedes. Yo los defenderé, yo los guiaré. Pero también está la responsabilidad nuestra, dejarnos guiar. Ese es el libre albedrío nuevo que ya tenemos. Para salvarnos no teníamos libre albedrío, no podíamos decidir por Cristo. Pero ya salvados, perdonados, entonces sí tenemos la capacidad de elegir obedecer a Dios o no, diario. Lo mejor es que lo obedezcamos, porque si no sufrimos las consecuencias adversas en la desobediencia. Entonces ahí está, se da ese proceso de cambio, como les digo, es cíclico. Lo importante es no quedarte en el primero, del 1 al 4, que está ahí abajo en esta imagen. ¿Qué pasa cuando vives una circunstancia X? Pérdida de empleo, alguien te hizo daño, te ofendió. A veces son faltas o daños leves y parecemos jarritos de Tonalá que nos sentimos así por cualquier cosa y hasta nos amargamos por cualquier cosa. O son también acciones muy serias y que causan mucho daño. Entonces, vivimos todo ese tipo de circunstancias. Hasta por el clima a veces protestamos, ¿verdad?
O no tengo ropa para ponerme y está el closet lleno. A lo mejor están sucias, pero está lleno. O alguna enfermedad que traigas de años, alta presión. Entonces, el combate, la circunstancia la estás viviendo, o que te peleaste con tu esposo o con tus hijos y ahorita pues por teléfono ahí discutiste y te viniste aquí incómoda, molesta, triste, pues lastimado, ¿no? Lastimado. Entonces, ¿cómo reaccionar en esa circunstancia? Bueno, lo que Dios quiere es probar qué hay en tu corazón y llevarte de donde estás a un nuevo lugar, a un avance, a un cambio. Y entre más duradero, mejor. Entonces allí, del 1 se pasa al 2, ¿verdad? En el 2 es cómo estoy reaccionando. Ahí en la hoja ya, en el texto, donde dice dinámica del cambio, ¿cómo estoy reaccionando mal ante estas circunstancias? ¿Cómo respondí mal? ¿Cómo seré tentado a responder mal? ¿Qué malos frutos se dan? Se pueden dar si reacciono mal. Y ahí están, esa circunstancia produce, ¿qué produce? Dice ahí hechos, emociones, palabras, actitudes, planes que reflejan nuestra reacción a las circunstancias. Por ejemplo, ¿qué? Amargura. La amargura, como decía Brenda la semana pasada, es un estado emocional, como muchos. Entonces, como dicen, pueden amargarte la mañana o sentir esa amargura, esa emoción de traes hasta la lengua pegada ahí por el mal rato, o que no te resolvieron en el hospital algo, o que te llegó un cuentonón. Híjole, o sea, tu primera reacción, pues, es emocional, hasta el cuerpo, con los pensamientos que estás teniendo, estás segregando insulina, adrenalina y todas las inas que se imaginen. Y empieza ahí el tracto digestivo, y más si no llegaste a los chilaquiles, pues traes el tubo digestivo vacío, ¿qué va a pasar? Acidez, sientes que se te infla aquí la panza, sientes hasta se te erizan los pelos, te tiembla el cuerpo, por el mal rato, ¿a poco no? O ya voy a llegar tarde o voy a que me paguen porque me debe alguien por allí y vienes así pensando en mil cosas. Son circunstancias, ¿cierto? Ahí está el sol sobre ti. El Señor lo permite porque tiene una intención. Entonces, puede haber envidia, puede ser tentado a devolver mal por mal, a vengarte, a echarle la culpa a otros, a escaparte. Si le debes a alguien, así como que te vas peinando, ¿verdad? Escapas. ¿Alguien ha visto la curva, cómo le llaman? La loma resbaladiza. ¿Cómo actuamos en los conflictos así? Tendemos a irnos hacia los lados cuando hay algún problema, una circunstancia adversa o molesta. Huimos o nos peleamos. Pero es difícil guardar un equilibrio, responder como Dios espera de nosotros, cada vez mejor. Y evadimos las cosas o las enfrentamos con violencia. Entonces, Dios quiere que reacciones bien. Aquí reaccionamos de esas diferentes formas. ¿Y sabes qué está reflejando con esas reacciones emocionales, como la amargura? Lo que hay en tu corazón, la parte 3, ahí abajo, donde está, ese es el fruto, estas emociones son frutos. Y regularmente en las iglesias se enfocan demasiado a cambiar los frutos y poco se habla de la raíz, de nuestro corazón. De ahí brotan, ahí están las raíces
y brotan los malos frutos. A veces rápido. Si se fijan, cada fruto tiene su proceso y unos tardan más. El aguacate tarda un montón de años, en 7, creo, años, en dar aguacates. 9. Esa es esposa de un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Rosalía. Ya le sabe. Y hay otros frutos que en 3 meses ya tienes ahí el chile morrón o no sé qué chiles, ¿verdad? En 3 meses. Yo estaba viendo cómo germinan, estaba viendo en YouTube un video de cómo surge la raíz de una semilla de aguacate, que la pusieron en un vaso así flotando. Es impresionante, digo, Señor, eres pero súper creativo. ¿Cómo va brotando la raíz? Y luego sale el tallito primero, así, en cámara súper rápida. Digo, así se da nuestro corazón. Llega la emoción. Y lo que hay en la raíz, o ese tipo de emoción, viene de una raíz específica. En este caso viene del corazón. ¿Qué te gobierna en realidad allí? Una de dos, siendo ya hijos de Dios, hijas de Dios, o está gobernando el Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres están en nosotros, o está gobernando tu carne, tus deseos, tus propias creencias, chuecas, torcidas de años atrás. Y ahí Dios revela y saca a flote el verdadero yo, tu egoísmo, mi rebeldía, mis deseos desordenados, mis pensamientos engañosos, mi lascivia, mi envidia, porque la tendencia de nosotros, siendo hijos de Dios aún, es a darle cabida más a esos deseos y esas creencias que al Señor. No se quita esa tendencia así automáticamente. Es irle dando vuelta a la tortilla, ¿verdad? Ir buscando un equilibrio. De veras, cuando estamos allí, es como si te pasaras al lado de las tinieblas y volvieras otra vez a ese reino de las tinieblas. ¿Y eres presa de quién? ¿Te pones de pechito, como dicen, para cualquier otro ataque de otro lado? Porque estás luchando con yo estoy luchando con mis propias fuerzas. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Librarte de eso. Pero primero quiere que te des cuenta de qué está en tu corazón para que sepas de qué te va a salvar y a librar. Pero tenemos que reconocerlo. De ahí están en ese corazón deseos y creencias. Yo pensé, una creencia equivocada de muchos cristianos. No, los cristianos no pecan. Dios dijo que el cristiano, pues sus hijos no pecan cuando Él nos salva. Equivocados. Otros, ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Son los que gritan por allí, ¿no? Y mucha gente se va con esas voces. Pero el Señor dijo muy claro, en el mundo tendréis aflicción. O sea, vivimos en un sistema de cosas contrario a lo de Dios. De ahí nos sacó el Señor, de ese tipo de vida. Estamos nuestra mente viciada con deseos engañosos. Todos los días está librándonos de algo. Entonces, si aquí hay gente ya mayor en el 6º piso como yo, acompañándome en el 6º piso, son 60 años de estar acumulando deseos engañosos. Entonces, imagínense, si vives hasta los 80, pues a lo mejor en 20 años cambia mucho nuestra vida. Pero no importa el tiempo que vivas, es si vives cada día de veras siendo libre. Porque pues aquí hay un curso que se llama Sea Libre. Ahora, desde que lo recibiste o cuando lo recibiste y hasta ahorita, ¿cuánta libertad has visto? Porque pues de recibir información, cualquiera. Y es bueno enterarte. Es bueno enterarte de estos procesos. Pero nada más se puede quedar allí como un dato. Y ya.
Pero es decir, Señor, sí reconozco que los eventos que yo vivo producen una emoción en mí, una reacción en mí. Y generalmente contraria a lo que tú eres y a lo que soy. Y por eso Pablo decía, miserable de mí. Él sí sentía hasta, yo creo que el dolor hasta físico. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a nadie desea estar así. Dice, pero sean dadas gracias al Señor Jesucristo. Entonces, reconocer quiénes son, o sea, las tendencias pecaminosas, la amargura. Y dice ahí Pablo, tienes que morir a ti mismo. ¿Cuál es la forma de salir de esas trampas? Tienes que considerarte muerto al pecado. Niégate a ti mismo, o sea, y afirma a Cristo. Niega tus deseos en el sentido de antepon los de Cristo antes que los tuyos. Cambia todas tus creencias torcidas. Exponte a la verdad para que Él lance su luz. No dice aquí, cantamos que Dios lance su luz o brilla tu luz. ¿Cómo vamos a brillar si no dejamos que la luz salga? Dice, ninguna luz se pone debajo de un almud. ¿Saben qué es el almud? El pecado. También el pecado. O sea, el almud representa el no desear vivir como quien eres. Entonces Dios nos confronta. Eso es lo que hay en tu corazón. Eso necesito cambiar. ¿Cuál es el fruto? Ahí dice en el 4, las consecuencias malas. ¿Qué consecuencias malas cosecho de mis malos frutos? Ya mencionamos algunos frutos, algunas consecuencias. Males físicos. Y quizá en su material leyeron sobre una mujer que duró años no encontraba ni qué, le dolía de todo y la cabeza horrible. Hasta que llegó el momento en que reconoció que había sentimientos de amargura por años, porque no había perdonado a los que habían lastimado a su suegro. ¿Lo leyeron? ¿No leen su libro que costó 500 pesos? 550. Yo si compro un libro de esa cantidad, sí lo leo. Bueno, primero lo reviso, Primero dices, tú tienes que tener la capacidad de evaluar si vale la pena invertir en algo o no, No porque aquí te lo ofrezcan y no es que ofrezcamos algo malo, pues ya lo vas a comprar todo. Pero si vamos a comprar un libro de tienes que revisarlo antes, si lo vas a usar, y si no, pues busca otras maneras, como estas guías. Pero sí, ahí sí menciona esa historia, un hecho real, de cristianos. Entonces, las consecuencias son a veces devastadoras. Generalmente son devastadoras. Hasta cáncer, tipos de cáncer han surgido por guardar, por no reaccionar como Dios quiere y permanecer allí, atados, esclavizados. Poco avance, no pierdes la salvación, puedes perder el gozo de la salvación, porque pues ¿qué vas a andar pensando en la salvación cuando estás sumido en la depresión, en la ansiedad o en la sed de venganza, y está uno en ese tipo de sentimientos, pero que lastiman feo, y las relaciones se lastiman feo, y pues ¿qué te vas a poner a servir a otros? O a veces aún así, fíjense, es lo increíble, andando en nuestra pecaminosidad, podemos andar pretendiendo para paliar o para que Dios no se enoje tanto conmigo, todavía arrastramos esas creencias, pero chuecas. No vaya a castigar Dios, ¿verdad? Si no sirvo. Es ahí donde tenemos que, de veras, decirle al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame.
¿No dice David ahí en el... ¿Cuál salmo? ¿Eso dice? ¿En el 51? A ver. 139. Primeros versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. ¿Y qué más? Y ve si hay en mí camino de perversidad. Si estoy ahí... Fíjate, acuérdense, nuestro corazón, aunque sea ya, tenga vida, dice Jeremías, es engañoso y perverso, más que todas las cosas. No sé quién de ustedes una vez cuando yo mencioné eso dijo, no sabía que mi corazón era así, engañoso y perverso, más que todas las cosas. Pues lo es. Engañoso, el corazón que traes allá adentro y el mío es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Tenemos toda la capacidad para hacer cosas perversas, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas has hecho de las que te ha librado el Señor? Que te has dado cuenta. Y ese que no ha permitido que hagas cosas más feas, o no me ha permitido a mí. Es que yo no viví una vida tan disipada. Por un solo pecado, escúchenlo bien, con un solo pecado entró la muerte al mundo, el de Adán, ¿cierto? Entonces, ¿para qué quieres pensar en tantos? Con uno. Con eso provocó la muerte de todos nosotros. ¿Es grave y serio el pecado? Sí. ¿Toma con seriedad el corazón Dios? Sí. ¿Sabe cómo anda tu corazón ahorita? Sí. Él sí sabe. Nosotros a veces no sabemos. ¿Qué nos toca hacer? Exponernos a un examen, ¿cierto? ¿Cómo? Pues no te va a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Contesta verdadero o falso. O selecciona la respuesta correcta. ¿Así lo hace? ¿Como los maestros de primaria? No. Digo, Rina fue maestra de primaria un buen de tiempo, ¿verdad? Ese es para evaluar ciertas cosas, datos y fechas y geografías y marca aquí y no sé qué, ¿verdad? No, Dios se va al corazón. Ese es para evaluar el intelecto y todo eso, ciertas capacidades y habilidades. Pero el corazón necesita tiempo, más que 2 horas de maquillaje. Y a veces intentamos maquillar el corazón también, ¿se fijan? Estoy hablando en sentido figurado. ¿Cómo lo maquillas? Cantando. Sí, Señor, yo te alabo y te quiero y te amo. Y Él te va a decir de alguna forma, está bien que quieras expresar que me amas y me quieres porque lo soy tu Señor. Sí, no es que esté rechazándonos ni nada así continuamente, pero Él busca que des atención a cosas más profundas. Me quedan 5 minutos y concluyo. Primer paso, ahí en el número 6. Si Él es Dios, mi Dios, como dice en el paso 5, ¿quién es Dios para ti? ¿De veras es tu Señor? Como cantábamos ahorita, ¿de veras es tu Salvador? ¿De veras Él es santo para ti? ¿Choca con tus creencias todas esas verdades? Él es santo y yo no. Si quiere que lo sea, pero ahorita no lo estoy siendo. Es una confrontación así, directa. Si te expones al Señor y quieres que te libre, te ayude a conquistar la amargura y cualquier tipo de emociones, y tus reacciones o mis reacciones impulsivas, irracionales, dañinas, Él nos va a confrontar. ¿Quién eres, Manuel?
Si eres mi hijo, reacciona como lo que eres. Tienes que ser congruente con lo que dices creer. ¿Eres una nueva criatura? Órale, pues. Tienes que pensar así. Porque es lo primero que se ve atacado. ¿Quién eres? Y volvemos a ser lo que éramos antes. Entonces, sí, Señor, tú eres mi Dios y he pecado contra ti primero. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí donde está la cruz, es volver a la cruz, en la gráfica. Volver a la cruz. Cada vez que reconoces o reconocemos nuestra maldad y nuestro pecado y lo que cometimos, estamos regresando a la cruz. Sí, Señor, reconozco que me encolericé, que blasfemé, que dije muchas cosas. Lo reconozco. Pero sé que Jesucristo me libró, me perdonó de esos pecados, para que no caiga de nuevo en ellos y no me esté esclavizando en ellos. Sí creo que me salvaste y creo que me puedes librar día tras día. Algunos le llaman hasta azotes, ¿verdad? Azotes, verdugos. Uno mismo trae sus propios verdugos. Si Él nos liberó de la culpa, ya no debe de haber verdugos, pero los hay. Y, Señor, tú me diste un nuevo corazón. Estoy viva para siempre. ¿Quieres cambiar mi corazón? Tus deseos es que te sirva a ti, me niegue a mí mismo, a mis deseos y a veces antepongo mis sueños a los tuyos. Tú quieres que ponga los tuyos delante, que te ame a ti más que a mi propia vida y más que otras cosas. Tú quieres, Señor, que la verdad que me ha llegado a mi mente y a mi corazón se haga carne. Eso es lo que tú quieres. Perdóname. Y ese es un perdón no para librarte de la condenación. Es un perdón para que reconozcas que solamente Él puede perdonar y que Él perdonó y perdonará. No es porque repitas es el mismo perdón. Solamente tú perdonas mi maldad. Mejor dile así. Solamente tú perdonaste esa maldad. Para darle un énfasis más claro. No le digas perdón. Bueno, es una recomendación. Dile, solamente tú fuiste capaz de perdonarme esa maldad en la cruz. Y sí tienes que volver, como dicen, a la cruz día tras día, donde fuiste libre, hasta que te mueras. Y que tenga la certeza de que el Señor pagó ese pecado de la amargura. ¿Qué más? Deseos de venganza. Él los perdonó. Pero que no seamos como niños de volver otra vez a la misma, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ese nuevo corazón? Con esos nuevos deseos y esas nuevas creencias que tienes que estar profundizando día a día. Va a haber frutos distintos. Tiene que haber frutos distintos. En vez de vengarte de quien te hizo daño o lo que pasó, Señor, ¿tú qué quieres que haga con lo que pasó? Hay que perdonar, sí. Hay que ir a reconocer algo, sí. Ve y hazlo. Muestra la humildad. Muestra ese corazón dispuesto que Cristo tuvo ahí mientras estaba en la cruz, de anteponer nuestro bien antes que el propio. Él, cuando estuvo pensando en morir por nosotros, antepuso nuestro bien al suyo. No tenía por qué estar allí. No tenía por qué aguantar lo que aguantó, ni cargar lo que cargó. Entonces, ese es el Espíritu de Cristo que debe verse en nosotros, que perdona, que se humilla. Bueno, Él se humilló a nuestro favor. Nos puso el ejemplo de humildad.
No pelear ahí si posiciones, servir. Dice, yo he venido a servir, no a ser servido. Y a dar mi vida en rescate por muchos. Podemos estar estorbando incluso que una persona pueda ser salvada, estorbando. No quiere decir que vamos a impedir la salvación, no. Podemos estar estorbando la salvación de alguien. Entonces, para terminar, ¿cómo responder a esas circunstancias? Si nuestro propósito de vida es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo el espíritu, ese es el propósito de nuestra vida, el primer mandamiento y que cubre todos los demás. Entonces, pídele sabiduría al Señor, pidámosle a Él. Si es que estamos ahí empantanados en algo, pedir primero que nos libere de allí y ver, Señor, dime, guíame, dirígeme para ver qué hacer. ¿Cómo mostrarle el amor a esa persona que me hizo daño? No es automático, No es perdón ni olvido. No es tan fácil. Y el Señor lo sabe. Pero déjate guiar, dejémonos guiar, como buenas ovejas. Y que de veras podemos cantar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Libertad no te va a faltar. Y los frutos, pues son muy diversos. Paz interna. Quizás hasta la gastritis se te quite, la colitis. A lo mejor vas a requerir algún medicamento, porque pues Dios puede sanarte sin ningún medicamento, ¿verdad? Sin darle a ganar a las farmacéuticas. Pero si ya hay daños pues serios, si tienes que ir a atenderte con un médico, buen médico, pero no depender del medicamento, depender del Señor. Él es el que sana, Él es el que cambia, Él es el que conquista, porque a veces somos muy dados a centrarnos en nosotros mismos. En las iglesias se enseña mucho todavía, en muchas iglesias. Esta puede correr el peligro también de eso, si nos descuidamos. Tú puedes, palabras motivacionales, no, sí, aquí echándole ganas, ¿verdad? Y ¿cómo estás? Bien, peleando con el Señor, y frases de iglesia, que no digo que estén mal. Y como cierto lenguaje, ¿no? Automotivacional. Aquí, victoria tras victoria y no sé qué, ¿verdad? Ah, sí. Qué bueno, o sea, si es así, qué bueno. Como dicen los pentecostales, aleluya, ¿verdad? Y está bien decir aleluya, porque aleluya es una exaltación al Señor. No es burla para los pentecostales, ni nada. Entonces, tenemos que entender mejor la libertad que Cristo nos dio en la cruz, día a día. Luchar con sus fuerzas y su poder, exponerte a la luz de su palabra. Antes de arreglarse físicamente, hay que arreglar el corazón, al menos atender el corazón primero. Como dice Pedro, el ornato interno. Ese es para hombres y mujeres, Pero como las mujeres pasan más tiempo, pues tienen más chance, ¿verdad? Que Dios las guarde, aparte de ser bellas físicamente, que Dios vaya embelleciendo su corazón. Y lo va a hacer hasta el final, no se va a detener. Corazones vivos que cambian día tras día. ¿Qué les parece si oramos? Pues te seguimos agradeciendo, Señor, por tu gran bondad, por tu paciencia, tanta paciencia que nos tienes. Y, Señor, pues se nos olvida rápido muchas cosas que tú ya hiciste, verdades que tú nos revelaste. Somos muy tendientes a rebelarnos contra ti, pero
Tú traes en nuestra mente y en nuestro corazón esas verdades que no cambian. Tú eres nuestro Dios, el Señor Jesucristo es nuestro libertador, nuestro salvador. Tu Espíritu Santo, quien obra poderosamente en nosotros para hacer esos cambios que tú quieres hacer. Esos ciclos, Señor, en los que estamos, que son viciosos, de necedad, tú quieres romperlos. Que nos dejemos guiar, Señor, por tu palabra. Que lo primero que hagamos al despertar sea agradecerte porque eres nuestro Dios, nuestro Padre. Y sí, ir al Señor Jesucristo, atender su voz, obedecerlo, que es la mejor manera de mostrarle que lo amamos. Y que caminemos el día, Señor, sabiendo que hay muchas circunstancias, mucho peligro. Hay lobos, hay voces, está en nuestra carne, nosotros como enemigos muchas veces de ti, Señor. Que podamos enfrentar estas circunstancias con el poder de tu Espíritu, con la sabiduría de tu Espíritu. Él nos guía a toda la verdad y Él es el que produce los frutos del amor, el gozo, la paz, el contentamiento. Frena nuestra maldad y te agradecemos por eso. Que tú, Señor, como tus hijos, sigas completando tu propósito en nosotros. Y en este día, 3 de noviembre, Señor, en lo que falta del día, podamos caminarlo guiados por ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Por los méritos de Cristo, quien nos libertó y nos liberta, nos libera día a día. Gracias. Amén.